Bienvenidos a Levantamos. la penúltima sesión del Divajer. Y para mí es un gran placer presentar a Iker Martínez, viejo amigo y gran colega, que ahora está en el Instituto de Matemáticas haciendo su doctorado con Héctor Sánchez. Y y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Iker. Y nos va a platicar de capacidad simpléctica del subnivel crítico de Mañé. Adelante, Iker, gracias. No, pues muchas gracias a ti, Chucho, y a todos los organizadores, a todos ustedes. Para mí me pone muy contento estar con ustedes porque son personas que estimo mucho, grandes amigos, Oscar, Jesús, Juan Carlos, bueno, y los demás también. Entonces estoy muy contento de compartir este espacio aquí con ustedes. Pues les voy a platicar una de las cosas que he estado haciendo, bueno, que empecé a trabajar en los años pasados. Ahorita ya esto lo dejé un poco por la paz, pero esto es lo que alcancé a hacer en esta dirección, en este problema que abordamos al iniciar el doctorado. Entonces, pues este trabajo lo realicé con Héctor Sánchez Morgado, que es mi tutor del doctorado. Entonces, vamos a empezar. Entonces, la idea es como dar, o sea, dar algunas introducciones a una parte de sistemas dinámicos que se llama teoría Cam-Devil y con ejemplos muy concretos, todo como muy ameno. Después me gustaría ver la conjetura a la que estamos trabajando, en la que trabajamos en este problema, y después ver ahí algunos ejemplos también muy concretos sobre qué es lo que está pasando, sobre qué es lo que falta de la conjetura. Entonces, a ver, oye, ahora cómo le cambio. Así ya vi. Bueno, entonces eso es como un poco la línea que quiero seguir. Entonces, a ver, déjenme ver, ¿puedo quitar esto de acá? Aquí está como que me estorba. Chucha. Bueno, entonces vamos a empezar con una variedad riemanniana y entonces vamos a definir lo que es un lagrangiano de Tonelli. Me estorba aquí donde aparecen sus nombres, pero no sé cómo quitarlo. Este, Ah, pero a mm, nosotros no nos aparece. No, ajá, pero, sí, a nosotros no nos aparece, ¿eh? Sí. no. Pero, Bueno, pues a ver, ya vi cómo por lo menos hacerlo a un lado. Ya, bueno, entonces, ujú, un lagrangiano de Tonelli es una función de clase C2 del tangente de la variedad riemanniana a R, ¿ok? Que cumple unas propiedades, por ejemplo, la primera propiedad que le vamos a pedir es que sea estrictamente convexo en las fibras, entonces eso también lo podemos decir como pedirle que el hessiano sea positivo definido para todo xb en el tangente de la variedad, en el as tangente, que sea superlineal. Eso quiere decir que este límite, cuando b tiende a infinito, se va a infinito. Y bueno, entonces esa es como la primera definición que vamos a ver. Entonces vamos a ver un ejemplo este, de un lagrangiano de Tonelli, lo vamos a ver en el toro. Entonces vamos a tomar el toro de dimensión D y vamos a definir el lagrangiano de Tonelli dado por un medio de la norma de b al cuadrado menos una función definida en el toro. ¿Ustedes pueden ver mi cursor o no lo pueden ver? Sí, 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 sí. sí se ve Ah, tu ok. cursor. sí, a Para, ver. para ver si lo puedo usar como apuntador también. O sea, o si nada más le estoy yo aquí. No, sí se ve, sí se ve. Va, va, va. Bueno, entonces vamos a tomar este ejemplo. Entonces, vamos a ver que este es de Tonelli. Entonces, ay, pues si tomamos la derivada con respecto a b de este lagrangiano, pues tenemos, bueno, si tomamos la segunda derivada, pues tenemos que es la identidad.
Entonces, pues es positivo definido. Y este límite, cuando B tiende a infinito, pues esta parte de aquí de U, pues, se va para cero y esta parte pues me cancela un cuadrado, me queda un medio de la norma de B. Cuando B tiende a infinito, pues también se va a infinito, entonces es súper lineal. Entonces este ejemplo es un ejemplo de un lagrangiano de Tonelli. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir. Ah, tenemos una pregunta aquí de Dalí. Ajá, a ver, este, Una aquí. preguntita, ¿no necesitas pedirle que sea completo? Que la granja no sea... Mm, que sea completo, o sea, que sea completo, que el espacio sea completo, No, que la granja no sea completo. que el lagrangiano sea completo. Mm, Las hipótesis, ¿no? Pero actualmente para que sea de Tonelli se le pida que sea o sea, convexo superlineal y completo. No sé si ahí cambiaron esa hipótesis, pero no, usualmente que pues, o sea sea, en completo. principio me voy a tomar una, o sea, tienes como, es que, o sea, lo que se le pide es que la variedad sea completa para que el flujo de Euler-Lagrange tengas un flujo completo, ¿no? ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, o sea que sí, que esté definido para todo. Para todo tiempo, pero entonces eso lo vas a tener si el espacio donde está definido es un espacio métrico completo, y como no sé si sí lo dije, tal vez se me pasó, pero a la variedad sí le vas a pedir que sea completa, o sea, que sea cerrada, compacta, conexa y sin frontera. Ah, bueno, mira, aquí no le pedí eso, pero bueno, en el toro sí es cerrado. O sea, el toro sí es una variedad cerrada, y entonces ahí sí vas a tener que cualquier flujo definido por cualquier ecuación diferencial va a estar definido para toda T. Pero si no, sí le tienes que pedir, pues hay unas hipótesis ahí equivalentes que le puedes pedir a los lagrangianos, o decir que quieres que la ecuación diferencial que ahorita voy a decir tenga un flujo completo, o sea, un flujo definido para toda T. Pero bueno, por lo pronto, en este contexto, en el del ejemplo, vamos a tener esa propiedad, o sea, sin pedirle una condición adicional, se tiene ese. Sí. Bueno, entonces, bueno, entonces ahorita vamos a dejarlo así. Entonces, superlineal, que es el ejemplo. Y entonces, asociado a este tipo de funciones definidas en el tangente de una variedad, tenemos otra función que también es de clase C2, ahora definida en el asco tangente, y entonces, y lo vamos a definir como tomar el dual convexo en cada fibra. Entonces, pues el dual convexo de análisis lo tomamos en cada espacio tangente, y entonces nos define una función h que le vamos a llamar hamiltoniano y que está definido en el asco tangente, en el espacio dual, ¿no? Y pues la manera de definirlo, pues como siempre es así. Bueno, en análisis tomas el sub, pero pues acá como es de dimensión finita, pues hay un lugar donde se maximiza. Y entonces resulta ser que este hamiltoniano, que esta función, cumple propiedades similares, o las mismas propiedades que las propiedades que tiene L, o sea que también va a ser convexo en las fibras y que también va a ser superlineal. Y entonces, y en general, una función que cumple estas dos propiedades, o sea, pero ahora definido en el asco tangente, se le llama hamiltoniano de Tonelli. ¿Sí? Entonces, pues hay como una dualidad entre estos hamiltonianos, estos lagrangianos. Entonces uno puede partir de un lado, o sea, de la parte hamiltoniana o de la parte lagrangiana, y moverse a la otra parte, o sea, ir entre el tangente y el cotangente, con este tipo de funciones que tienen estas propiedades que son similares. Oye, Iker, una pregunta. Ajá, Esa definición anterior, a ver, ¿puedes a regresar ver, tantito?
Vamos. Ujú. Ajá, es equivalente a hacer la transformada de Legendre del Lagrangiano, o sea, como Hay, usualmente se define el Hamiltoniano. o sea, la definición es esta, y lo que va a pasar es que también eso lo voy a decir ahorita en un rato, un ratitito. La transformación de Legendre lo que te va a hacer es conjugar las dinámicas que te inducen unas ecuaciones diferenciales, que también ahorita voy a hablar de ellas. Ah, ok, Entonces, ok. en realidad la transformación de Legendre es una función que va del tangente al cotangente, y lo que hace es conjugarte estas dinámicas, ¿sí? Pero entonces sí es equivalente. O sea, equivalente, em, o sea, ¿cómo equivalente? O sea, que las dos definiciones dan lo mismo, pues. O las dos transformaciones. Pues no, no es que den lo mismo, lo que pasa es que, te digo, o sea, la manera de relacionarlas dinámicamente es a través de ella. O sea, es un difiomorfismo que te conjuga las dinámicas. O sea, pero no sé cómo. O sea, hay otra transformación que sí te la define, que es la energía. O sea, Ujú. que es creo que lo que tú quieres decir. Pero pero en principio ahorita la transformación de Legendre sí, por lo único o sea, que nos va a interesar es porque dinámicamente lo que nos va a decir es que es lo mismo, o sea, o que podemos recuperar, o sea, propiedades que nos interesen en el sistema dinámico de un lado o del otro. Ajá. Entonces, Ok. ahorita lo vamos a ver. O sea, en realidad es una teoría muy extensa. Yo voy a dar así como puntualmente unas cositas o sea, lo mínimo que necesitamos para entender el problema que queremos abordar. Sí, sí. Sí, te Algo que preguntaba también más podríamos porque. decir es que, o sea, vas a poder decir que, o sea, Oye, vas no a te poder escucho. pasar del lejano a italiano mediante la transformada de Leyen, siempre y cuando le pidas que sea estrictamente eso. O sea, si le pides eso a la granjiana, entonces sí vas a poder hacer eso. Pero si no, entonces no puede ser. O sea, por eso no siempre son, digamos, equivalentes. Siempre y cuando si le pides que sea estrictamente como eso, sí vas a poder hacer eso. A ver, otra vez, ¿cómo? Si no, no. O sea, sí estrictamente, si tú le pides a Lagrangiano que sea estrictamente convexo, sí, o sea, mediante la transformada de Leyen vas a poder hacer lo que dice Iker. Pero Ajá. si no, no se puede. Ok, ok. Ok. Sí, sí, o sea, más bien mi pregunta era porque, o sea, usualmente, las cosas, usualmente para definir el hamiltoniano, pues sí usan la transformada de Legendre. Entonces, esta definición, pues sí me pareció ahí algo extraña, pero pues va. Es que, bueno, lo que pasa es que, de hecho, ahora que recuerdo, es que hay diferentes nombres para la transformación de Legendre. O sea, como que le llaman la transformación de Legendre a diferentes cosas. Y entonces la que yo voy a ver solamente o sea, te lleva de uno al otro, y lo que está haciendo esencialmente es como que asignarle o sea, lo que está haciendo es al P que maximiza esto, bueno, o sea, el B se maximiza en un P, y Ujú. entonces la transformación te va a llevar de un B a ese P que lo maximiza. O sea, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, ahorita vamos a ver, mejor para que nos adelantemos. vale, vale. Entonces, pero sí, es que sí, ya me acordé que hay, o sea, pero bueno, no importa. Entonces vamos a seguir acá. Entonces, bueno, esto es lo que les estaba diciendo ahorita, pero entonces vamos a verlo ya más con calma. Esta función, el dual convexo, se maximiza, o sea, en P igual a la derivada parcial de L con respecto a B, o sea, en las fibras. Por lo que tenemos, en el caso de este lagrangiano mecánico, pues o sea, pues esto, calculamos la coordenada, la y-ésima coordenada de P, nos dice que es igual a BI, solo tomamos la parcial con respecto a BI. Y entonces, en este caso, entonces quiere decir que si derivo el lagrangiano en dirección a las fibras, pues me va a quedar la norma de B al cuadrado, pero
como las BI son iguales a las PI, pues entonces eso me va a quedar que esta es como la norma de P al cuadrado. Y cuando yo le reste el lagrangiano, que es un medio de b al cuadrado menos u, pues entonces a esta b cuadrada le voy a restar un medio de b cuadrada, bueno, esto cambia de signo, y luego nada más reemplazo las coordenadas de las p's, y entonces me define este Hamiltoniano. Bueno, la verdad es que como que lo estoy haciendo como muy simple porque me dijeron que tenía que ser muy simple como para la licenciatura. De hecho, al principio lo iba a hacer como lo di en el Congreso y luego ya pero veo que ya hay puros expertos aquí. Entonces igual a lo mejor me voy un poco más rápido. No, no importa, no importa, pero sí, sí está bueno aquí la platicada. Bueno, está bien. Entonces, a ver qué onda. Entonces, bueno, entonces, como había mencionado también Dalí, entonces, asociado a un lagrangiano de Tonelli, pues tenemos esta ecuación diferencial, que es la ecuación de Euler-Lagrange. Esta la puedes derivar, o sea, para los que sepan, que veo que hay gente que ya ha trabajado con esto, pues haciendo cálculo de variaciones, o sea, con un métodos variacionales podemos inferir estas ecuaciones diferenciales. Las condiciones que le pedimos al lagrangiano están a modo para dar esta expresión. Y del otro lado, usando la estructura simpléctica del haz cotangente, podemos definir estas ecuaciones que son las ecuaciones hamiltonianas, que tienen esta expresión, y que pues, es nada más tomar el gradiente simpléctico. Entonces, asociadas a estos lagrangianos, tenemos esta ecuación en el tangente, y asociados a estos hamiltonianos, este tipo de hamiltonianos, tenemos esta ecuación diferencial en el haz cotangente, y entonces cada uno de ellos me va a definir un flujo, y lo que les estaba diciendo es que hay una transformación que me conjuga las dinámicas. Entonces, bueno, al flujo de las primeras ecuaciones, de la ecuación de Euler-Lagrange, le vamos a llamar el flujo lagrangiano, y al otro le vamos a llamar el flujo hamiltoniano. Y la transformación de Legendre que está dado por esta, que es en donde donde se maximizaba lo del dual convexo, entonces es una conjugación entre los dos flujos. Bueno, entonces en realidad esto no lo voy a ocupar tanto, solamente es para ver cómo es que dinámicamente están relacionados y por qué como que me interesan estudiar como en paralelo estas dos dinámicas. Entonces la idea va a ser que pues o sea, voy a estar jugando entre una y la otra para poder entender bien estos flujos, estos sistemas dinámicos. Entonces, pues según lo que me convenga, pues voy a andar entre uno y el otro, porque al final de cuentas las propiedades dinámicas de uno las tiene el otro. Entonces, así es como se estudia este tipo de dinámicas de objetos. Entonces, ahora hay otro objeto, otra noción que es importante para lo que quiero presentarles, que es el valor crítico de Mañé. Entonces, hay muchas maneras de definirlo, muchísimas, pero pues les voy a presentar dos, digamos, una en el contexto hamiltoniano, que es la que voy a usar, que es esta, y que va a ser tomar todas las funciones diferenciables de M en R, tomar la derivada, evaluar el hamiltoniano ahí, y ver todos los números tal que el hamiltoniano evaluado en la derivada sea estrictamente menor que ese valor K, y luego tomar el ínfimo de esos números que cumplen con esa propiedad. ¿Sí? Entonces es como un subnivel. Entonces la función h que estaba definida en el cotangente es tomar una unoforma que viene a través de una función, y tomar como que el subnivel, o sea, para un K dado, y luego o sea, el ínfimo de todos los números reales que cumplan con esa propiedad. Ese es una manera de definir
al valor crítico de Mañé, que lo vamos a denotar como CH o CL, o sea, y es lo mismo por esta como relación en la que habíamos comentado. Y esta otra, que es una versión, la versión lagrangiana, es si, si al lagrangiano que yo tengo le sumo una constante y luego la integro desde 0 a t, tanto el lagrangiano como sumándole la constante, y eso para cualquier curva cerrada es positiva, entonces todos esos números tal que cumplan con esa propiedad, también tomo el ínfimo y eso me va a dar también este número, que es el valor crítico de Mañé. Y entonces lo vamos a anotar así, por CL. Entonces, bueno, entonces en realidad yo la que voy a ocupar es esta. Entonces vamos a ver en nuestro ejemplo del hamiltoniano mecánico qué es lo que tenemos. Entonces acá, en este caso, el hamiltoniano mecánico, porque no, creo que no lo dije, pero este ejemplo tiene un nombre, se llama lagrangiano mecánico, y a su contraparte hamiltoniana pues, se le llama se le conoce como hamiltoniano mecánico. Entonces acá el máximo de la función en el toro va a ser el valor crítico de Mañé. Pues para ver esto, pues nada más hay que notar que para cualquier k que sea más grande que este número, que el máximo de la función en el toro, si tomamos una función constante, pues vamos a tener que el hamiltoniano evaluado en esta forma, que es la derivada de f, la derivada exterior si quieren, de la función, pues es el hamiltoniano evaluado en 0, dado que es constante, pues se anula en todos los puntos. Eso solamente o sea, me anula la parte de las fibras en el cotangente y me queda nada más la pura función, y eso es menor o igual que el máximo de la función, y pues esto es menor que acá, dado que tomamos la k más grande que el máximo. Y luego, pues nada más, si tomamos una función no constante, pues entonces esta parte siempre va a ser positiva, o sea, va a haber un lugar donde la norma de esta derivada sea positiva, entonces solo le puede incrementar el valor, y entonces es tomar los ínfimos sobre las constantes, va a dar lo mismo que tomar los ínfimos sobre todas las posibles funciones definidas ahí en el toro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, hay otro valor crítico de Mañé, que se le llama el valor crítico estricto, que está definido como sigue. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, dado un lagrangiano de Tonelli, le voy a restar una unoforma en esta clase de cohomología, en este representante de las clases de cohomología de la variedad, y de la parte hamiltoniana eso se va a traducir a sumarle la unoforma en la parte de las fibras. Entonces esto me induce unos nuevos hamiltonianos y unos nuevos lagrangianos, que los denotamos con este subeta, donde este es el representante de la clase de cohomología, y esta función resulta ser que también es convexa y que se puede minimizar. Entonces el mínimo de estos es el valor estricto, el valor crítico estricto de Mañé. Pero nosotros, para fines prácticos, entonces vamos a ver, o sea, esta es la definición, pero vamos a ver o sea, otras maneras de poderlo encontrar, porque les digo que como que estaba pensado como para que fuera así, como muy simple, no es la primera parte. Entonces, los valores críticos se comportan así con respecto a levantamientos. Entonces, si yo tengo un levantamiento, o sea, si yo tengo un cubriente de la variedad M, puedo levantar el lagrangiano, y entonces con respecto al levantamiento, los valores críticos tienen esta propiedad. Entonces, el valor crítico del levantamiento va a ser menor o igual que el valor crítico en, en M, o sea, el de Lagrangiano definido en el tangente de M,
Si el cubriente es finito, entonces coinciden los valores críticos y, y el valor de Mañé crítico estricto coincide con el valor crítico del levantamiento cuando levanto al cubriente abeliano. O sea, si tomo como cubriente al cubriente abeliano, entonces el valor crítico estricto simplemente coincide con el valor crítico de Mañé de ese levantamiento al cubriente abeliano. Entonces lo que vamos a hacer, pues más bien va a ser usar esta propiedad 3 para calcular en nuestro ejemplo. Oye, Iker, perdón, una pregunta. ¿Ahí qué quiere decir cubriente abeliano? O sea, Ah, estás el en un cubriente, toro, ¿o cómo? Ajá, ajá. Ya, 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 ya. tienes ¿qué pasó? Es que, Digo, ¿qué significa cubriente abeliano? o sea, tienes este mapa de Hurevich que te lleva del grupo fundamental al La grupo, homología. al grupo de cohomología, ¿no? Y entonces, el que te hace que el kernel de eso sea, o sea, sea su, su grupo, ay, espérame. O sea, tienes como del pi 1 a la homología, ¿no? Ajá, Pero el pi 1 pues igual no es abeliano. sí, como que le quieres Entonces, quitar esta parte que no te lo hace como que abeliano. O sí, sea, sí, sí. Ok, ok, ok. Sí, y te tomas ese cubriente, ¿no? El que corresponde a ese el, grupo. el que corresponde a ese grupo, exactamente. El que tiene Sí. como es, sí, exactamente. Ok, Bueno, ok. Va, gracias. no, de nada. Entonces, bueno, entonces, en el caso del toro, el, el cubriente abeliano del toro, pues es RD, o sea, coincide con el cubriente universal. Y, y lo mismo que hicimos en el toro, pues en realidad lo podemos hacer para el hamiltoniano definido en RD. Entonces, pues va a resultar que es el mismo. O sea, como se levantan estas cosas a RD, pues este hamiltoniano como lo levantas a RD, pues simplemente es, o sea, tiene la misma expresión y la U la tomas periódica y le extiendes a todo el espacio RD. Entonces, pues aquí va a coincidir el valor crítico estricto con el máximo de la función. Y bueno, entonces, bueno, entonces ya estamos para decir la cosa que estamos persiguiendo. Em, y, y entonces esta es la conjetura que queremos. Entonces, eh, esta conjetura pues, apareció como por el 93 y lo que dice es que si tú te fijas en un lagrangiano de Tonelli definido en el toro y consideras su hamiltoniano asociado y luego tomamos, o sea, su hamiltoniano asociado H y luego tomamos el levantamiento de H a R de cruz RD. Entonces, y consideramos el valor crítico de Mañé estricto, entonces todos estos subniveles, o sea, o sea, la preimagen digamos, del semirrayo de menos infinito hasta acá, para cualquier K menor que el valor crítico de Mañé, va a tener capacidad simpléctica finita. Y eso va a ser un sí, solo sí. Entonces, en realidad hay una parte que sí se sabe, que es que si tú tomas un K por arriba del valor crítico de Mañé, entonces, del valor crítico estricto de Mañé, entonces va a tener capacidad simpléctica infinita. Y entonces la otra parte es la parte que nos interesa. Y bueno, entonces ahora esto de la capacidad simpléctica es importante, pero
en realidad nosotros lo podemos reducir a lo siguiente. Entonces, hay un resultado en topología simpléctica donde, entonces, a ver, nada más para que quede claro qué es lo que estamos buscando, nos agarramos este subvalor, o sea, de esta función h definida en R de cruz RD, nos agarramos este subnivel y queremos ver que ese subconjunto en el asco tangente tiene capacidad simpléctica finita. Entonces, al final, esto se reduce a lo siguiente. O sea, les decía que hay un resultado en topología simpléctica se llama la desigualdad de energía del desplazamiento, donde dice que si tú logras desplazar un subconjunto en una variedad simpléctica a través de un flujo hamiltoniano, entonces la capacidad simpléctica va a ser finita. O sea, una capacidad simpléctica especial, que es la de Hofer-Sender, que también ahorita no me quiero meter mucho en eso. Entonces, nuestro problema se reduce a encontrar un hamiltoniano definido en R2D, tal que al considerar su flujo hamiltoniano podamos desplazar este subnivel, o sea que con el flujo puedo dejar fluir el subconjunto con el flujo y ver que la intersección con el subnivel en algún momento va a ser vacía. Si pasa eso, si lo puedo sacar como de sí mismo a través de un flujo hamiltoniano, entonces ya con eso garantiza que tiene capacidad simpléctica finita, y entonces esa es la estrategia que vamos a seguir, y entonces todo se reduce a esta cuestión, a ver si puedo desplazar con un flujo hamiltoniano este subnivel. Bueno, entonces, pues vamos a ver en este caso cómo le haríamos. Y entonces, si me va a tomar un número que sea más chico que este valor estricto, y pues me voy a tomar la preimagen de este semirrayo, o sea, del semirrayo K infinito. Entonces, ahí es donde la función U es estrictamente mayor que K, son todos los puntos en el toro que son estrictamente mayor que K, y este conjunto contiene un abierto no vacío omega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este era el máximo de la función hamiltoniana en el toro. Si me muevo un poquito abajo del máximo, pues voy a encontrar ahí, pues, alguien ahí, y ahí va a haber un abiertito. Y entonces ahora, hay que notar lo siguiente. Entonces, este subnivel que yo estoy persiguiendo, todos los puntos en el cotangente tal que caen abajo de este K, intersección este conjunto de acá, o sea, la preimagen de este semirrayo es vacía. ¿Por qué? Porque si la U le estoy pidiendo que sea mayor que K, solo estoy tomando los X que son mayores que K, si le sumo algo mayor o igual que cero, pues le va a ganar, y entonces pues no puede estar en el subnivel que estoy buscando. Entonces, ¿cuál es la idea de esta prueba? O sea, la idea es que en ese abierto omega que está metido en este conjunto que es ajeno al subnivel, yo puedo tomar una función en el toro, una función de Morse, ponerle todos sus puntos críticos en omega y luego considerarme el hamiltoniano en el cotangente del toro, definida por esta ecuación. O sea, bueno, el gradiente simpléctico de esta f, pues en la parte de x va a ser 0, y en la parte de las fibras va a ser justo la derivada de f en x. Entonces, si yo me voy por todas las fibras, puedo eventualmente sacar al subnivel, dado que los únicos lugares donde se va a anular va a ser en este abierto, y en ese abierto no hay puntos, o sea, como que hay un hoyo ahí, no hay puntos del subnivel. Entonces eso es como que la idea. Entonces, pues
les digo, entonces tomas esta función con esos puntos, con todos sus puntos críticos en omega, consideras el gradiente simpléctico o el campo hamiltoniano en el cotangente del toro, tiene esta ecuación que tiene este flujo, y entonces, pues lo puedes desplazar. Y bueno, aquí está el cálculo, pero les digo, la idea nada más es esa. Entonces, a ver, otra vez, ¿cómo es geométricamente? Hay una imagen muy clara de esto. O sea, lo que pasa es que el subnivel que estamos buscando, o sea, este conjunto de aquí, en el haz cotangente, digamos que se proyecta al toro en algo que deja un abierto, o sea, que deja un espacio, o sea, no cubre todo el toro. Y la parte que no recubre, ahí uno puede meter un abierto. Y entonces en ese abierto vas a definir una función en el toro donde todos sus puntos críticos estén en ese abierto. Entonces cuando tú te concedas el flujo hamiltoniano en el cotangente, pues puedes irte por las fibras, o sea, en la parte que no está en el abierto, que es donde no están los puntos críticos, ahí te puedes ir con el flujo, y eventualmente si tomas un T muy grande, entonces lo vas a poder sacar, vas a poder desplazarlo. Y digamos, entonces estos cálculos lo único son exactamente para qué te funciona, y, y nada, pues bueno, esa es la idea. Entonces, bueno, entonces en este caso, pues sí pudimos desplazar el subnivel, y entonces en este caso, pues la conjetura pues sería cierta. Pero a ver, entonces, ¿cuáles son las cosas que sí tenemos bien? O sea, que sí pudimos hacer. Pues este mismo argumento geométrico funciona para cuando el valor crítico de Mañé es igual a menos el mínimo de lagrangiano evaluado en la sección cero. Entonces, cuando pasa eso, pues tenemos un lagrangiano de Tonelli arbitrario, o sea, ahora no ese mecánico, sino el que sea. Y entonces, si yo tengo que el valor crítico de Mañé es igual a esto, a menos el mínimo de L en el toro, solamente restringido hacia el toro, entonces podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí también va a ser cierta la conjetura. Y en realidad la idea es la misma, o sea, en realidad este ejemplo pues era, o sea, un caso particular de la idea que hicimos en general, y pues es lo mismo. Entonces la cuestión es proyectar, es que el subnivel cuando se proyecta al toro deja un abierto, y entonces ahí puedes definir una función de Morse con puntos críticos en el abierto, o sea, módulo una isotopía, o sea, si es que no, o sea, de ser necesario con una isotopía mueves todos los puntos críticos de la función de Morse a omega, y entonces ahí lo desplazas. Entonces es lo mismo, pero para el caso general, o sea, para un caso más general. Entonces, esta condición, o sea, que le pedí para que pudiera usar ese truco, se da, por ejemplo, si esta unoforma definida por la derivada o sea, en las fibras de L evaluada en la sección cero, esto me define una unoforma. Si resulta ser que es cerrada, entonces pasa esta condición que le pedimos. Entonces, este es un resultado de Gabriel Paternain, y entonces, pues esta es una de las situaciones o sea, donde son favorables, donde la conjetura es cierta. Entonces, en particular, para el toro de dimensión 1, o sea, que en ese 1 la conjetura es cierta. Entonces, pues sí, ¿no? Porque ahí todas las unoformas van a ser cerradas, entonces ahí es cierta que ese es el primer lugar donde Héctor me dijo como que buscara, me dijo, a ver, pues velo en el círculo, a ver qué pasa. Entonces en el círculo pues sí resultó ser cierta. Y la cosa es que este método que usé, pues funciona de hecho más general. Entonces vamos a ver, este,
Bueno, pero antes de eso, antes de finalizar la conjetura, déjenme contarles, bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos esa situación? O sea, ¿será que siempre puedo aplicar el mismo truco de dejar como hoyo, como espacio donde tiene un abierto y ahí puedo meter, o sea, hacer el truco de desplazar así a lo largo de las fibras, como así nada más como vertical? Y pues la cosa es que no, entonces aquí hay un ejemplo, que pues ya no me va a dar tiempo de verlo así tan a detalle, pero pues se los voy a contar así rápido. Entonces, si me tomo este Hamiltoniano en el toro de dimensión 2 que tiene como Hamiltoniano asociado a esto, pues resulta ser que el valor crítico de mañana estricto aquí es un medio, y entonces es- este Hamiltoniano sí se proyecta sobre la variedad completa, o sea, es su proyectiva, la proyección del subnivel que quiero desplazar, o bueno, de la familia de subniveles, porque en realidad son como para toda K menor que en este caso que un medio, sí se proyectan en todo el toro completo. Sin embargo, sí lo podemos desplazar. Entonces, lo que hicimos fue como, pues una vez que teníamos ese como pedazo de resultado, ese como resultado parcial, pues quisimos ver si en donde no se valía también la conjetura era cierta o a lo mejor había como un contraejemplo. Pero pues la cosa es que en los ejemplos que hemos investigado, pues aún así o sea, la conjetura es cierta. Lo que pasa es que acá, pues no, ya no se puede desplazar así con ese truco de irse por solamente las fibras, sino que pues hay que pensar en otro hamiltoniano, y entonces en este caso el hamiltoniano que me desplaza el subnivel es este que está aquí, que tiene estas ecuaciones diferenciales y que tiene este flujo. Y bueno, pues aquí también está el cálculo, que igual ya no lo voy a ver con mucho detalle, pero la cosa es de que, pues sí, al tiempo t igual a 1 desplaza al subnivel que quiero. Pero la cosa acá es de que, o sea, el truco aquí es distinto, porque acá, por ejemplo, uno representa el subnivel y el otro el desplazamiento al tiempo 1. El tubo azul es el subnivel. No, uh, sí, el tubo azul es el subnivel, y el tubo amarillo o naranja es el desplazamiento. Y entonces lo que pasa es que aquí la forma de desplazarlos fue como rotarlos, como girarlos, y o sea, no fue lineal, no fue así nada más sacarlo todo, sino que fue con una manera pues, como estratégica según la ecuación que teníamos aquí, o sea, según lagrangiano, hamiltoniano. Oye, a Entonces, ver, perdón, ¿eh? Te va sí, otra. O sea, esas cositas representan la dinámica de las partículas, ¿no? Que se están moviendo sobre ese hamiltoniano. o sea, lo que representan es el subnivel, o sea, al final el hamiltoniano es una función, y entonces me estoy tomando, o sea, el subnivel, o sea, sí, o sea, todos los que van a caer abajo de un medio, o sea, ese es el subnivel. O sea, entonces, Eh, tengo una función definida en R2, H, que va Ujú. de R2 a la recta, y yo quiero fijarme en el subconjunto de todos los puntos en R2 que son estrictamente menores que un medio. Entonces, este es una proyección, este, no te- en realidad la función está en R4, es en el tangente de R2. Entonces es una proyección en R3 del subnivel. O sea, me está faltando una dimensión, pero pues bueno, eso no se puede dibujar, pues. Entonces, pero la cosa es, los tubos representan, el tubo azul representa o sea, los puntos que tienen, que bajo H son estrictamente menor que un medio, y el naranja es un difeomorfismo, o sea, o sea, es el, es la dinámica al tiempo t igual a 1, o sea, es el flujo al tiempo t igual a 1 de este otro hamiltoniano.
Entonces, o sea, la idea de usar la desigualdad de capacidad de energía es encontrar un hamiltoniano, el que tú quieras, o sea, encontrar una función que su gradiente simpléctico, o sea, que el flujo inducido por su gradiente simpléctico te saque un subconjunto en otro. Ujú. Entonces, aquí, dadas estas ecuaciones, pues el que tomamos fue ese G que le acabo de pasar, y este representa ese desplazamiento, o sea, es agarrar este subnivel y enviarlo con el tiempo t igual a 1 del flujo de ese hamiltoniano y ver si su intersección es vacía. Y aquí resulta que sí, pero porque como que se van tangencialmente, como de cierta forma, y se va torciendo, y por eso es que no se intersectan. ¿Por qué? ¿Cuál era la otra estrategia, la que sí funcionaba, pues, relativamente general? Pues la idea era nada más agarrar el subnivel y moverlo, digamos, hacia arriba o hacia abajo, o sea, pero, o sea, dejarlo fluir con el tiempo y tomar un té suficientemente grande y como, y entonces eso te iba a permitir sacarlo eventualmente del lugar donde estaba al tiempo cero, digámoslo así. Y Entonces otra ahora, pregunta. eso se pudo por ese hoyo que les digo que había, y en los casos donde no hay un hoyo y no puedes hacer eso, aún así sí hay forma de lograrlo, pero pues ya digamos que es con una forma más estratégica, o sea, como más pensada según la ecuación, ¿sí? Sí, Bueno, y otra cosa o sea, como que desde que lo sacaste, pero no, siento que ese C0L tiene que ver algo con el nivel de energía del sistema, ¿no? O sea, como que estás pidiendo que los Ks, o sea, es lo que no logro ver bien, que los Ks tengan como que, o sea, que las partículas pueden dársele cierto nivel de energía, no mayores a ese K, ¿no? O sea, porque, exacto. sí, Sí, sí es eso. sí, o sea, pues, o sea, lo que estoy diciendo es, me voy a fijar en todos los elementos del as cotangente que tienen energía menor que un número que yo digo que es el valor estricto de Mañé. Si entonces fijas un número, o sea, este valor es crítico de Mañé, en este caso, digamos, es un medio, y todos los que tienen energía menor que ese número, que un medio, es el que yo quiero desplazar. Ujú. Entonces, la cosa es, no puedo, se sabe que no, que por ejemplo, si me tomo un nivel de energía mayor a ese número, ahí va a tener capacidad simpléctica infinita. O sea, en realidad es como un umbral ese número. O sea, y esto pasa en diferentes contextos. Ese Sí, número es muy especial y lo que esto como que implica es como que es un umbral. O sea, si yo me tomo un nivel de energía, o sea, mayor a ese número, entonces, de hecho, el subnivel de energía va a tener capacidad simpléctica finita, pero si me lo tomo por abajo de ese número, va a tener capacidad simpléctica finita. que Entonces, justamente es lo, o sea, traducido, justo es que ya no puedes tener como partículas que puedan moverse a ese nivel de energía, ¿no? O sea, está chido. sí, o sea, si esto resulta cierto, pues es como se daría una caracterización de ese número. Pero bueno, Ujú. entonces, o sea, regresando un poco a esto, la, la idea de este ejemplo es exponer un ejemplo que no cumpla con esa propiedad que le pusimos y aún así esto sigue siendo cierto. O sea, nada más que la forma que lo hicimos pues fue muy particular porque pues, como podemos jugar con las ecuaciones, pues hay una forma de ingeniárselas para poderlo desplazar. Entonces, ahora les voy a hablar rápidamente ya de cómo esto se puede generalizar, porque la conjetura está hecha, está puesta en el toro, pero pues la podemos poner en cualquier variedad. Sí, y lo único que vamos a hacer es tomar los levantamientos al cubriente abeliano, y entonces, o sea, diría así lo siguiente, pues así, si este es el valor crítico de Mañé estricto de un hamiltoniano de Tonelli, y este es el subnivel del hamiltoniano levantado al cubriente abeliano,
ver si esto tiene capacidad simpléctica finita. Entonces, el método que usé para desplazar con la condición esta o sea, que le impuse, vale también, o sea, no es exclusivo del toro, o sea, esta cosa lo único que te dice es, con esa condición se permite que cuando se proyecta el subnivel en la variedad en este caso, va a dejar un abierto. Y pues ahí puedo definir también pues, una función de Morse con sus puntos críticos en ese abierto y hacer exactamente el mismo truco. O sea, no fue algo exclusivo del toro. El resultado este de Paternine también está en un contexto general. Entonces todo jala igual. Y entonces la cosa es ahora ver si en este contexto, pues un hamiltoniano, este, que no cumpla con estas propiedades también se puede desplazar y pues entonces también ahí buscamos ejemplos y entonces por ejemplo vimos en el grupo de Heisenberg que pues ahora ya también lo voy a decir súper rápido, definimos este lagrangiano con este hamiltoniano asociado. Acá también tiene un valor crítico de mañana igual a un medio. Bueno, pues aquí son las ecuaciones que te induce. Y otra vez, o sea, bueno, o sea, según o sea, dado este ejemplo, pues también como es una cosa muy concreta, pues uno puede como que manipular a ellos, o sea, las puede ingeniar para encontrar una función, en este caso con f igual a menos x, también se puede desplazar el subnivel crítico de mañana. O sea, en conclusión, en el grupo de Heisenberg, también parece ser cierta la conjetura en los lugares en donde no le ponemos esa hipótesis adicional. Entonces, pues, resumiendo todo la conjetura es cierta para dimensión uno y hay un resultado parcial que es esta estrategia que es como muy geométrica y aparte hasta relativamente simple, o sea, con herramientas relativamente simples, donde se vale esto. Donde no se vale, o sea, en los lugares que hemos inspeccionado, donde no se satisface esta condición, aún así sigue siendo cierta, pero la forma en la que lo hemos conseguido es pues haciendo los cálculos, o sea, como tenemos ecuaciones explícitas, pues podemos pues, pensar en algo para así desplazarlo, pero digamos no tenemos un método general para poderlo desplazar cuando no se valga esa condición que le impusimos. Y bueno, ya me fui así medio rápido al final, pero pues bueno, eso ya sería todo. Entonces, Súper, muchísimas gracias, Iker. Aquí te vamos a poner aplausos virtuales, a falta gracias. de presencialidad. ¿Hay alguna pregunta por ahí en el chat? Si no, antes de que yo haga por ahí una medio mensa. A ver, yo tengo Este, ahí unas yo- que se yo- pueden, sí, perdón. sí, adelante. A ver, por ejemplo, en todo el ejemplo este del hamiltoniano mecánico, Ajá. justamente la particularidad es que el potencial, o sea, la función potencial, el U, solo Ujú, depende de las posiciones, ¿no? ujú. Y en el otro, en el que ya metiste que sacaste, o sea, ahí el potencial ya depende tanto de las posiciones como de la velocidad. Ajá. ¿Tiene algo que ver eso? O sea, como que cuando el potencial es más sencillito, digamos, el U, que solamente, si te das cuenta ahí, pues ahí tienes la energía cinética y luego Sí. ese potencial también tiene parte de velocidad, ¿no? Entonces, ¿tendrá algo que ver eso Pues, con el... pues no, en realidad, o sea, tanto así, o sea, tan directamente no. O sea, lo único que fue un ejemplo pensado para que se proyectara en todo el toro en este caso. Ujú. Pero, o sea, tenemos una condición general, o sea, para un Tonelli general, que también funciona el truco. O sea, el truco geométrico nada más era, si tienes un abierto, si la proyección del subnivel a la variedad te deja te deja el espacio suficiente para meter un abierto, entonces la conjetura es cierta.
O sea, esa Ok. es como que la idea general. Y entonces ya hay una familia de ejemplos ahí que es grande en donde se satisface. Y no tiene que ser, el mecánico o demás, o sea, funciona en general, ¿sí? O sea, como que estaba este ejemplo del mecánico, Ujú. pero pues como para ir como sentando ideas, como para ir Sí, sí, jalando para los verlo. ejemplos. Sí, exacto, será como más ilustrativo, digámoslo así. Pero o sea, en realidad o sea, la idea es esa. O sea, en realidad, les digo, es como una idea geométrica y hasta relativamente simple que, que hace eso. O sea, está como muy artesanal, que eso es algo que también me gustó bastante. Entonces, ahora como que la cosa es, pues eso ya no, o sea, hasta ahí llegó esa idea general, hasta ahí llegó. Y entonces la cosa era ver, pues como ya llevábamos mucho tiempo y no salía así mucho más, pues entonces ver ejemplos y ejemplos, a ver si se nos ocurría cómo hacerlo, o sea, cómo dar un argumento general, pero pues no, hasta ahorita todavía no se nos ha ocurrido bien, o sea, no se nos ha ocurrido. Vale, vale. Ujú. Sí, por ahí hay otra pregunta de Dalí. Sí, ¿qué onda, Dalí? Hola. No, bueno, igual es porque no escuché lo último. En la generalización que encuentras, la variedad es una variedad compacta, ¿verdad? ¿O es para cualquier variedad riemanniana? No, es compacta, o sea, es cerrada, es cerrada, sí. Ah, ok. Sí, y hay algunos lugares en donde sí se vale siempre, por ejemplo, en las esferas. O sea, también ahí hay una cosa, o sea, o sea, me faltó decir toda esta parte como del lado simpléctico, como del lado de la topología simpléctica, pero entonces, por ejemplo, en las esferas también es válido porque ahí de por sí, pues todo tiene capacidad simpléctica finita. Entonces, como que o sea, esto de la capacidad simpléctica lo empezó Gromov, pues encajando bolas simplécticas a variedades y ver cuál es el radio el mayor de los radios, o sea, el supremo de los radios que se dejan encajar en una variedad simpléctica, y a través de un simplectomorfismo. Entonces, para empezar ahí ya hay una restricción, por ejemplo, del volumen. Y entonces, en la esfera, como su cubriente universal es ella misma, o sea, de dos para arriba, entonces, ahí cualquier subnivel pues va a estar acotado y va a tener un volumen finito y entonces ahí sí se vale. O sea, hay lugares en los que como que trivialmente por la topología simpléctica, o sea, por la topología más bien que tienen, va a ser cierto, pero la cosa es pues ver los otros, o sea, los que no. Y sí, siempre le pido que sea cerrada, o sea, variedad riemanniana cerrada, o sea, esa es la condición. Lo que pasa es que empecé así porque pues, se puede definir como que esto de Tonelli así general, pero luego le vas poniendo estas condiciones como la que decías, o sea, condiciones adicionales o sea, condiciones en la energía, por ejemplo, cotas en la energía, para que te quede que estos flujos sean completos. Ujú. No, pues muy padre, está muy interesante. Gracias. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Si no, yo tengo una un poquito así medio filosófica. Este, Sí. como siempre que aparece por ahí la transformada de Legendre y subniveles y cosas así, como que a mí luego me salta más como el lenguaje de transporte óptimo. Que ahí salen naturalmente estas cosas, ¿no? No sé si hay una formulación de esto en términos de transporte óptimo, este, que tú sepas, y que Pues la verdad no, o sea, creo que sí, según yo sí hay, o sea, como que yo también he escuchado que tiene que ver con el transporte óptimo, pero no sé, yo no me he metido así a esa parte. La verdad es que es una teoría bien grande, o sea, o sea, se intersecta con muchas cosas y hay demasiadas perspectivas en las que uno puede abordar esto. O sea, también hay, desde la parte de teoría de control también sé que se puede hacer, o sea, como que han sido cosas que diferentes grupos de personas han desarrollado
independientemente y en algunos momentos ha habido gente que se ha dado cuenta de estos vínculos y ha hecho puentes. Y entonces realmente ahora es una teoría súper vasta, o sea, muy grande. Y y sí, o sea, no todas las aristas, la verdad, no las he estudiado, pero sí, o sea, creo que sí he escuchado también algo así. Ajá, ok, ok. Oye, y si ya, bueno, volviendo al ejemplo este de Heisenberg, Ah, no sí. sé si entendí bien la desigualdad o así, pero, o sea, si ya lo tienes para Heisenberg y así, por ejemplo, ya lo tienes para las variedades Sol o hay alguna cosa general, así que, No, porque, o sea, no tan así, porque la cosa es que este de Heisenberg en realidad también es un ejemplo concreto. O sea, solamente fue como que experimentar en un lugar que no fuera el toro. O sea, en realidad el lagrangiano donde lo tengo definido es en el cociente de Heisenberg con el Heisenberg entero. O sea, con la retícula de Heisenberg con entradas enteras. O sea, lo tengo definido en en ese cociente. Entonces fue un ejercicio como también como entretenido pues para ver, por ejemplo, que es invariante por las traslaciones izquierdas, ver cómo pasa bajo la identificación de Heisenberg en R3, y pues en ese contexto, o sea, como ir definiendo en este cociente, este lagrangiano, este hamiltoniano, y ver si ahí se valía esto de la conjetura, si lo podía desplazar, y pues resultó que sí se puede desplazar, pero la verdad es que, mira, fíjate cómo es con el hamiltoniano con la que lo desplazo, o sea, es como muy simple. ya, ya. Entonces, pues no, o sea, o sea, ni siquiera en el Heisenberg una ecuación así como muy compleja que no cumpla con la condición que le impusimos, pues sabría exactamente cómo hacerlo. O sea, a lo mejor o sea, la cosa es como que si me das una ecuación en concreto, o sea, eso es lo que ha pasado hasta ahorita, o sea, podría a lo mejor idearme la forma de desplazarlo, pero porque tengo herramientas concretas, ¿sabes? O sea, como expresiones explícitas con qué jugar. Entonces, Sí. como que pareciera que sí es cierta la conjetura, pero no sabemos, o sea, solamente la tenemos, digamos, que resuelta con esa condición adicional. Y no hay un método general para hacerla así, o sea, si me desprendo de esa condición, no hay un método general. El método general solamente está con esa condición adicional. ¿Has probado ahí con lagrangianos que dependan del tiempo, tal vez? Explícitamente del tiempo. Mm, pues un poco sí, pero también, o sea, con casos bien concretos, o sea, como que son periódicos en el tiempo, o sea, que Que tienen. funciona. Sí, o sea, pero, o sea, para empezar, como que o sea, me gustaría primero centrarme en Ujú. y ya luego, o sea, como que pasara a ese contexto, o sea, como que usualmente se suele poder, o sea, como que toda esta teoría también está hecha, para cuando dependen del tiempo y pues hay muchas cosas en las que sí se pueden, pero digamos, o sea, primero como que me interesa sacarlo aquí y pues ya después ver si se puede en algo más complejo, pero te digo así como en general, o sea, al menos cuando el tiempo es periódico, o sea, cuando está en S1, pues como que sí, muchas cosas sí se pasan para allá. O sea, la teoría misma a veces hasta está desarrollada en ese contexto. Sí. Vale, vale, pues muy chido. Gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues muchísimas gracias, Seeker. Otra vez te ponemos aquí aplausos virtuales y Gracias. y pues nos veríamos entonces en 15 días, ahora sí para la última charla del semestre con Pierre Bayard. Pues muchas gracias a todos.